Bueno chicos, llegaron las herramientas que estábamos esperando para el canal. Como pueden ver, también quedó armado el escritorio que vamos a usar. Así que nada, vamos a empezar con el desempaquetado y bueno, a ver qué tanta utilidad le podemos dar a estas herramientas en los futuros videos. Zombie apocalypse. Vamos a empezar con esta de acá. Y vamos a ver qué trae. A ver muchachos, tendréis que perdonarme, pero a veces grabar a la vez de estar haciendo un desempaquetado no me es fácil y en este momento aún no contaba con las herramientas para... Pues en algunas tomas se me hace difícil sostener la cámara y también abrir la caja, pero nada, que eso pronto quedará con mejor calidad. Bueno chicos, estamos abriendo la primera caja. Y ahí podemos ver los primeros productos. Bolsita de aire. Esto es un receptor inalámbrico. Ahora lo veremos con más detenimiento. Esto es algo que me pidió mi esposa. Y aquí tenemos un estuche con un set que ahora veremos a continuación de qué se trata. Vamos a continuar. Tenemos Pues bien chicos, esto es... Vamos a ver qué esto es. Un kit básico para electrónica. Aquí trae el manual del multímetro, el manual del soldador. Pues bien, esto no es que nos vayamos a dedicar de repente a electrónica en el canal, vamos a seguir trabajando el área de la informática, pero si bien saben que de repente nos hace falta testear una continuidad, testear una resistencia, y para eso me hice de este pequeño kit que trae lo básico. Aquí, vamos a ver, el chupador de estaño, un clip de corte. Esto aquí viene siendo la base, que bueno, habrá que montarla también, la base para la estación de soldadura. Aquí tenemos, esto es un portador de puntas para poder cambiar las puntas y tener destornilladores, tener varios tipos de puntas, unas pinzas de sujeción, muy bien que nos vienen personal, estaño, y aquí está el soldador de estaño de punta fina con interruptor en línea para no tener que estar desconectándolo cada vez que dejemos de hacer un trabajo, con corrector de potencia, cables del multímetro, las puntas, aquí otras puntas de distintos tipos intercambiables en el soldador, y estos son unas muestrecillas de cable que nos regalan aquí para los trabajos que tengamos que hacer. Pues bien chicos, esto, como les decía, es un kit muy simple, muy sencillo, pero yo, aunque lo he trabajado con estas herramientas anteriormente, pues mira, aquí en casa no las tenía disponibles. Pues este es otro de los paquetitos que nos fueron llegando, como pudieron ver. Y pues nada chicos, esto es un adaptador USB para la Wi-Fi. Como saben, en el canal vamos a estar trabajando con equipos que no son de los más modernos. O sea, estas boards es imposible que en su generación trajeran incorporada algún chip de esto de banda ancha. Y pues nada, me pillé este que, como pueden ver, es bastante
moderno y económico. Es una interfaz USB 3.0, por lo cual garantiza un intercambio de datos bastante amplio. Y lo que me estuve fijando a la hora de escogerlo es que tuviera la frecuencia los 2.4 GB y los 5 GHz. Lo demás, pues nada, un pequeño chip, vamos a abrirlo ahora para que lo vean. Y la compatible con la mayoría de las bandas estándar, que son las 802.11. Así que bueno, vamos a verlo. Pues chicos, aquí lo tenemos, miren. Nada de otro mundo, muy sencillito. Una antena para un mayor rendimiento de la distancia y tipo pendrive USB con la antena enroscable. Esto lo que nos va a permitir es que le podamos dar conexión de internet de banda ancha, que podemos hacer descargas a una velocidad máxima de, lo tenía puesto por aquí, la velocidad máxima, pues nos dice que conectado a la banda de 5 GB de hasta 867 megas, que si tenemos una banda ancha en casa con estas características, una fibra óptica de 600 megas, de 1 GB o tal, pues sí nos garantiza que la descarga sea a esta velocidad. Aquí en casa no tenemos una velocidad tan alta, pero sí queríamos hacernos de este dispositivo, ya que es muy práctico, es solamente conectar y desconectar. La mayoría de los sistemas operativos ya deben de traerlo incorporado en sus drivers, ¿no? Pero igual nos viene con un CD, con sus drivers, así que por aquí está muy bien todo. Y pues nada, una pequeña guía con los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, pero ni mucho que decir, chicos. Esto es lo clásico, ¿sabéis? Conectarlo, enroscarlo. Si Windows reconoce los drivers, bueno, pues dejárselo, y si no, proceder a hacerlo manualmente con el CD. Bueno, vamos a comenzar por este paquete, que es uno de los más grandes, ¿vale? Vamos a ver qué trae. Vamos a ver, creo que sé lo que es, pero vamos a ir viendo ya ahora enseguida. Pues sí, me imaginaba que este fuera el set. Esto, amigos, es un set de chroma key, o como muchos pueden conocer, el llamado fondo verde. Esto es un set de chroma key, como ven, 2 por 3 metros, y vamos a ver qué nos trae. Nos trae incorporado aquí, de la marca Andoer. Y nos trae, tenemos por aquí los trípodes. Esto, como les comentaba, hay algunas cosas que pedí que no son herramientas propias para trabajar la informática, sino que son para que a la hora de crear el contenido quede con buena calidad, ¿vale? Hemos adquirido este kit de chroma key, ya que, bueno, como ustedes sabéis, aquí en casa no tengo un espacio así como que llegara muy preparado, muy bonito para estos trabajos, y he querido prepararme un poco mejor para que el contenido quede con buena calidad. Pues son 2 trípodes y una barra. Como podéis ver, son 2 trípodes y una barra lateral en la que vaya a soportar la tela verde, que es esta, que es con la que vamos a hacer la magia de la edición del video, más vistoso, para que se pueda agregar un fondo animado de repente y cosas así. Y esto nos va a venir muy bien, chicos, para que el contenido del canal quede bien y le den un like. Bueno, muchachos, se me olvidó mencionar que viene con estas pinzas de sujeción aquí también, y que son para estirar el fondo verde. Y tuve que hacer una pausa porque no podía a la vez grabar y montar la magia de la edición. Como les comentaba, no
no tengo tantas manos como para grabar y a la vez montarlo, pero vamos, que esto no tiene mucha ciencia. Estos son 2 trípodes, un pasador, y ahí tenemos el fondo verde. Y verán que sí, que esto aporta un extra de calidad a las grabaciones del canal cuando podamos incorporar fondos o de repente necesitemos hacer alguna toma épica para el canal, nos va a ayudar mucho. Así que venga. Pues chicos, aquí tenemos el siguiente paquete. Todos estos paquetes, o la gran mayoría, me vinieron por Amazon, que la verdad que es bastante rápido. Vamos a ver qué tenemos acá. Oh, mira qué bien, aquí hay varias cosas. Bien. A ver, sencillito. Un set de brochas, de los más económicos, pero, ¿sabes? Ni mucho más que decir. Brochas de distintas medidas, pues de 1 pulgada, 75 milímetros, 50 milímetros, para hacer las limpiezas a las placas madre, a la fuente, a todo lo que haya que limpiar con estas brochitas. Muy bien. Acá tenemos, bien, miren chicos, acá tenemos pues la clásica jeringa de pasta térmica. Esta tiene, si no recuerdo mal, la compré porque traía 32 gramos, que no es mucha cantidad, pero bueno, es una cantidad bastante razonable para los primeros trabajos que iremos haciendo en el canal. Creo que no viene sellada, sino que se puede extraer. Aquí trae... Estos son unos dedillos. Estos son unos dedillos antiestáticas, que no es más que para ponérselo y poder trabajar sin dañar los componentes. Pero bueno, en el canal también más adelante tendremos banda pulsera antiestática y también tendremos guantes antiestáticas para hacer estos trabajos. Y bueno chicos, aquí la jeringa. Parecen ser unas almohadillas de estas de alcohol de isopropanol para limpiar. Y aquí, pues mira, nos dice que es una grasa térmica, que es de la marca Hard Nice. Y bueno, ahí está todo en inglés, pero vamos, esto muchos sabéis para lo que es, y los que no, pues miren, es sencillito. Esto es una pasta termoconductora que se aplica a los microprocesadores de ordenador, a los chips, a todo aquello que se caliente y lleve un sistema de disipación, y lo ayuda a hacer mejor su función. Así que vale, seguimos a conservar. Pues chicos, y aquí lo otro que viene, nada, el clásico tester de fuente. Esto la verdad que nos ahorra mucho trabajo, ya que con el multímetro, aunque nos puede valer también para medir los voltajes, que viene tanto el 12 volt, el 8 volt, el 3 volt y tal, miren, esto ya es muy práctico. Muchos lo conoceréis, y los que no, pues como dice aquí, Power Supply Tester, es un testeador de fuentes de poder y una lectura rápida de voltaje. Muy práctico. Aquí engancháis la fuente, engancháis los conectores, la pantalla se prende y te confirma si los voltajes están bien o mal. Y como ustedes vieron, entre las cosas que compré para el canal vinieron unas cuantas fuentes más las que incorporan los ordenadores, por lo cual considero que esta es una herramienta necesaria aquí en el canal, ya que de un buen funcionamiento y de una buena corriente depende la vida de los componentes y de que no se dañe nada de lo que vamos a utilizar acá. Ni lo saco, pues que esto no tiene más ciencia. Esto es, ¿sabes? El conector de mole, un conector SATA, el conector de los 24 pines y pues nada mucho más que eso, un comprobador de voltaje. Hasta aquí esto es lo que tenemos en ese paquete. Vamos a seguir desempaquetando a ver qué más nos llegó para el canal. Y bueno muchachos, este ha sido el desempaquetado de los primeros productos que nos llegaron para trabajar en el canal. Espero que el video haya sido de su agrado, que les haya gustado, que hayan encontrado contenido interesante. Si ha sido así, por favor dejen su like, dejen un comentario, compartan y nos vemos en el próximo video.